Hola y bienvenidos a Historias de la Web. Te invito a que te suscribas y dejes tu like para apoyar el canal y ayudarme a llegar a los 100 suscriptores, además no perderte nuestro contenido. Historia 1. La ayudé a escapar de su ex abusivo, volvió con él y me borró de su vida. Hace 2 años, cuando tenía 26, conocí a una chica online. Ella tenía 24 en ese entonces. Al principio, nuestras conversaciones eran esporádicas, nada especialmente intenso, solo esas charlas ligeras que surgen cuando conoces a alguien interesante online. Pero la vida, como suele hacer, se interpuso. Ella desapareció por un buen tiempo, y yo seguí adelante, enfocado en el trabajo, en los días que se iban apilando unos sobre otros, pensando que probablemente nunca volvería a saber de ella. Pero la vida, a veces, da vueltas insospechadas. Años después, reapareció en mi vida gracias a un amigo en común. Nos reencontramos como si hubiéramos pausado la conversación apenas el día anterior. Desde ese momento, comenzamos a hablar todos los días, como si no hubiéramos perdido ningún tiempo. Conectamos de una forma tan natural que, sin darnos cuenta, estábamos enamorados. Fue rápido, sí, pero también fue real. Con el tiempo, ella empezó a abrirse conmigo de verdad. Me habló de su pasado, y especialmente de su exnovio. Según me contó, él había sido emocionalmente abusivo. Me confesó que la insultaba constantemente, que la menospreciaba, que la controlaba hasta el punto de hacerla sentir como una sombra de sí misma. Me habló de los episodios más oscuros, amenazas, gritos, manipulación. Incluso me dijo que había estado hospitalizada por lo mal que ese hombre la había hecho sentir. Me partía el alma escucharla, pero al mismo tiempo sentía que estaba haciendo algo bueno, ofrecerle un lugar seguro, ser ese refugio que no había tenido. Pero entonces, de un día para otro, me dijo que todavía sentía cosas por él. Que no podía seguir conmigo. Que estaba confundida. Me dejó destrozado. Lo peor fue cuando ese tipo, su ex, consiguió mi número y empezó a acosarme con amenazas. Luego, ella me confesó que él la había obligado a darle mi contacto. No había escapatoria. Me alejé. No por cobardía, sino porque entendí que ella no estaba lista para salir de ese círculo. Le deseé lo mejor y seguí mi camino, aunque con el corazón hecho pedazos. Pasaron varios meses hasta que un día, sin previo aviso, me contactó de nuevo. Me dijo que se había equivocado. Que quería estar conmigo. Que no quería perder lo que habíamos construido. Yo ya me había convencido de que lo mejor era dejarla ir, pero cuando la escuché, algo dentro de mí se ablandó. Le di otra oportunidad. Esta vez me lo tomé en serio. Le ayudé a buscar un terapeuta que pudiera apoyarla en su proceso de sanar. No fue fácil, ni para ella ni para mí. Lamentablemente, el terapeuta que encontramos tuvo que dejarla por temas personales y, aunque se quedó sin ese apoyo profesional, yo decidí seguir a su lado, siendo su red emocional. Ella me prometió que esta vez sería diferente. Me aseguró que estaba lista para dejar a su ex por completo. Incluso me contó que había tenido una última conversación con él. Según ella, él había intentado justificarse, diciéndole que todo lo que hizo fue por amor. Aún así, me juró que había terminado con él. Que me había elegido a mí. Y le creí. Finalmente, después de años de amistad online, nos conocimos en persona. Recuerdo perfectamente la primera vez que nos vimos. Fue como si todo el tiempo que habíamos compartido en mensajes y llamadas cobrara vida de golpe. Tuvimos varias citas. Una vez, en medio de una de esas tardes tranquilas, me miró a los ojos y, entre lágrimas, me dijo: «Nunca imaginé que podría estar con alguien como tú». En ese momento, sentí que todo el dolor había valido la pena. Pensé que estábamos construyendo algo real. Pensé que habíamos vencido a su pasado. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Ya no me buscaba con la misma frecuencia. Sus mensajes se hicieron más fríos, sus respuestas más distantes. La calidez que había sentido empezó a desvanecerse sin que yo pudiera entender por qué. Hasta que, sin ninguna conversación seria, sin ninguna explicación honesta, simplemente terminó conmigo.
Me dejó con la sensación de que había sido descartado, como si nunca hubiera significado nada. Poco tiempo después, supe que había vuelto con él. Con ese hombre que la había destrozado emocionalmente, al que tanto había temido, al que tantas veces me dijo que quería dejar atrás. Cuando la confronté, intentando entender que había salido mal, me dijo que yo no era adecuado para ella. Que, según ella, lo nuestro se sentía vacío, como si solo fuéramos amigos, no pareja. Le recordé el día en que lloró frente a mí, cuando me dijo que nunca había esperado estar con alguien como yo. Y lo único que me respondió fue: sí, pero ya no me siento así. Sus palabras fueron como una puñalada. Me pidió que no le volviera a escribir y me bloqueó sin más. Ni una despedida digna, ni una última conversación, solo un corte tajante como si yo hubiera sido el problema todo este tiempo. Días después, impulsado por la desesperación de no entender, le envié un mensaje desde otra cuenta. Lo único que recibí de vuelta fueron nuevas amenazas de su ex. Era como si ella hubiera reescrito nuestra historia en su mente, como si yo nunca hubiera estado a su lado cuando más lo necesitaba, como si todo el tiempo que invertí en apoyarla hubiera sido borrado. No me molesta que la vida sea complicada. Entiendo que las personas no siempre toman decisiones lógicas. Sé lo que es el trauma bonding, sé lo difícil que es dejar lo que te es familiar, incluso si te hace daño. Lo que me duele es haber sido tratado como si mi amor, mi paciencia, mi tiempo y mi esfuerzo hubieran sido descartables. Yo fui el que la escuchó cuando nadie más lo hacía. Yo fui quien estuvo cuando su mundo se caía a pedazos. Yo fui el que creyó en su capacidad para sanar. Pero, al final, no fui suficiente. No porque no lo fuera realmente, sino porque ella no estaba lista para recibir lo que ofrecía. Hoy sigo con mi vida. Trabajo. Salgo. Me esfuerzo por volver a confiar en las personas. Pero la herida quedó. Es un dolor que no es solo emocional, se siente espiritual. Me cuesta comprender cómo alguien a quien amé tanto pudo borrarme de su vida sin más. Si algo aprendí de todo esto, es que amar a alguien no siempre es suficiente para salvarlo. Y a veces, las personas que más quieres son las que más te dañan. Historia 2. Volví con mi ex y aprendí por las malas por qué lo había dejado. A principios de este año, pasé por una de las peores etapas de mi vida. Mi relación terminó y, honestamente, sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí. Cada día se convirtió en una lucha constante para seguir adelante. Pasaba las noches acostada, mirando el techo, esperando que, de alguna manera, mi teléfono sonara. Solo quería que él me buscara, que me dijera que me extrañaba, que me pidiera que volviéramos a intentarlo. Lo deseaba con todo mi corazón. Durante semanas me aferré a los recuerdos como si fueran mi único refugio. Repetía en mi cabeza los momentos felices, las risas, los abrazos, las pequeñas cosas que nos unían. Y al mismo tiempo, me torturaba pensando, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Sentía que todo era mi culpa y que, si tan solo pudiera tener otra oportunidad, esta vez lo haría bien. Me dejé caer por completo. Dejé de arreglarme, de preocuparme por mí misma. Mis comidas se volvieron un desastre. A veces no comía nada, otras veces solo comía cualquier cosa que tuviera enfrente. Dejé de ir a clases, empecé a ignorar a mis amigos, no contestaba sus mensajes, ni quería ver a nadie. Me daba vergüenza lo hundida que estaba. Me volví una sombra de quien era. Pero llegó un punto en el que me cansé de estar así. Me miré al espejo una mañana y ya ni siquiera me reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había perdido completamente mi esencia. Entonces, poco a poco, casi obligándome, empecé a reconstruirme. Salí a caminar, aunque no tuviera ganas. Volví a escuchar música, busqué canciones nuevas, descubrí pequeños hobbies que me daban paz. Empecé a cuidar mi salud, a moverme, a comer mejor, a retomar las cosas que me hacían sentir viva. Y fue justo cuando empecé a recuperar el control de mi vida que apareció de nuevo. Me envió un mensaje como si nada. Me dijo que me extrañaba, que lo sentía, que pensaba en mí todos los días y que se arrepentía de todo lo que pasó.
Era exactamente lo que había estado esperando desde aquella noche en que terminamos. Leer esas palabras me hizo sentir como si todo el dolor hubiera valido la pena. Como si por fin iba a obtener el final feliz que tanto había soñado. Decidimos volver. Al principio, todo fue casi perfecto. Salíamos, reíamos, nos abrazábamos como si nada nos hubiera separado. Durante un tiempo creí que esta vez iba a ser diferente. Pero no pasó mucho para que las viejas heridas empezaran a abrirse otra vez. Las discusiones regresaron, las mismas actitudes que me lastimaron la primera vez volvieron a aparecer, y me di cuenta de que yo seguía callando mis propias necesidades solo para evitar pelear. Un día, mientras hablábamos, sentí un vacío enorme. Me di cuenta de que no lo extrañaba a él. Extrañaba la idea de él. Extrañaba la ilusión de que podía ser la persona que necesitaba, el amor que merecía. Pero en la realidad, él nunca había cambiado. Y yo tampoco tenía por qué seguir tratando de encajar en una relación donde no podía ser yo misma. Así que esta vez fui yo quien terminó las cosas. Sin miedo, sin quedarme esperando. No me quedé aguardando un mensaje, no me quedé deseando que me buscara. Solo lo dejé ir. Claro que me sentí triste, claro que dolió, pero también sentí un alivio profundo. Me pesaba menos estar sola que estar con alguien que me hacía sentir pequeña. Sé que suena como el típico consejo, pero es verdad, a veces tienes que elegirte a ti mismo. Yo tardé en entenderlo, pero finalmente lo hice. No me arrepiento de haberlo intentado, porque me enseñó lo que no quiero volver a aceptar. Lo que sí lamento es haber perdido tanto tiempo rogándole a alguien que me hiciera sentir valiosa, cuando ese valor siempre debió venir de mí. Estoy tratando de sanar, de no amargarme, de aprender de esto. Y aunque todavía me duela, aunque me dé miedo, sé que lo mejor que puedo hacer ahora es crecer y avanzar. Historia 3. ¿Debí seguir mi corazón? Así fue volver a ver a mi ex tras meses de silencio. Hace 4 meses terminé con alguien a quien amé profundamente. Fueron meses difíciles, de esos en los que te preguntas constantemente si alguna vez vas a dejar de pensar en esa persona. Luché mucho para poder seguir adelante. Me enfoqué en mí, traté de mantenerme ocupado, reconecté con amigos, me forcé a no buscarla, a no enviar mensajes, a no mirar sus redes. Estaba convencido de que me estaba curando. Y entonces, hace una semana, me escribió. Su mensaje era simple, directo: ¿te gustaría vernos? Sentí que ya había avanzado lo suficiente para manejarlo. Creí que me encontraba en un lugar donde podía verla sin que me doliera, sin que me removiera todo por dentro. Así que acepté. Nos vimos en una cafetería que solíamos frecuentar. La charla empezó tranquila, un poco incómoda al principio, pero después nos relajamos. Hablamos de cosas superficiales, del trabajo, de la vida, de lo que habíamos hecho durante esos 4 meses sin contacto. Pero en el fondo, yo sabía que ambos estábamos evitando la verdadera razón por la que estábamos allí. Hasta que se lo pregunté directamente. ¿Por qué quisiste verme? Su respuesta me dejó en el aire. Me dijo que quería tener un cierre, que necesitaba dejarme ir. Que eso la ayudaría a avanzar. Me quedé mirándola en silencio, intentando procesar lo que acababa de decirme. ¿Cerrar 4 meses después de cortar, después de que no hablamos casi nada en todo ese tiempo? ¿Ahora quería soltarme cuando yo creía que ya había pasado esa etapa? Me sentí derrumbado porque la verdad es que aún la amo. Y lo peor vino cuando nos abrazamos para despedirnos. Ese abrazo fue largo, de esos que te quiebran por dentro. Sentí como su respiración temblaba y después empezó a llorar. Entre lágrimas me dijo que todavía me amaba, que tenía miedo de no volver a amar a nadie como me amó a mí. Ahí me quedé, totalmente confundido. ¿Por qué me buscó para decirme esto? ¿Por qué reabrir algo que estaba casi sanando? ¿Por qué decirme que me ama y a la vez no querer intentarlo de nuevo? No tenía sentido. Después de ese encuentro, seguimos hablando por mensajes, pero de temas superficiales, como si estuviéramos caminando en círculos evitando hablar de lo que realmente importa. Tengo la sensación de que ella está indecisa, que quiere regresar pero le da miedo, o tal vez simplemente no sabe lo que quiere.
Yo tampoco estoy seguro de lo que es lo correcto, pero sé lo que siento. Sé que muchas personas piensan que un ex debe seguir siendo ex, que regresar es retroceder. Y quizás sea cierto, pero también sé que no siempre es tan simple. No siempre se trata de orgullo ni de lógica. A veces, amar significa intentar de nuevo, aunque te llamen ingenuo o tonto. Tal vez estoy cometiendo un error, pero quiero seguir mi corazón. No quiero quedarme con la duda de qué habría pasado si no lo hubiera intentado. No estoy esperando un final de película, pero sí quiero darme la oportunidad de saber, de verdad, si algo puede renacer entre nosotros o si esta vez sí es el verdadero adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda darle like y suscríbete para más contenido, no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Hasta la próxima.